Eh, bien, ahora sí, vamos a empezar a grabar. Dale, decime otra pregunta. Sí, y de la estructura de Lewis, cuando Sí. poner en el caso del mismo, el zinc, este, se entrecerraba con corchetes porque el zinc solamente podía dar dos, dos electrones. Entonces, la Eh, estructura, no sé cómo planteártelo, pero no, no mirá, tengo acá. en la Lewis, lo que pones entre corchetes son los aniones con todos sus electrones, porque vos decís, bueno, todo este anión con todo este grupo de electrones tiene esta carga. Entonces, o sea, todo lo que sea un grupo de átomos y con electrones, es como que tengo que decir, bueno, todo esto tiene esta carga. ¿Entendés? Por ejemplo, vos me planteaste, a ver si funciona el lápiz. A La ver, hidroxida sí, de creo que sí. zinc. El hidróxido de zinc, que sería zinc, oxidrilo 2. Dos. Bien, hasta acá se entendió que es un compuesto ternario, ¿no? Sí, Bien, sí, sí. vamos un poco más allá con el ejercicio. Tenemos el zinc que tiene número de oxidación Dos. más 2. ¿Sí? Número de oxidación más 2. Por lo tanto, va a perder 2 electrones y va a quedar con 2 cargas positivas. Y voy a tener entonces 2 oxidrilos, ¿no? Cada uno, ¿cuántos electrones tiene cada oxidrilo? El oxígeno tenía 6 electrones, uno del hidrógeno 7 y uno que viene de afuera. Perdón, no, disculpe. Sí. ¿Está compartiendo pantalla del ejercicio? Pues no lo veo. Eh, no sé, a ver, no sé por qué no lo ves. A ver, golpea un poquito el celular, a ver si aparece. No, solamente me sale. A ver, fíjate ahora. Ahora sí me salta. Ahí está. Debe ser que Gracias. faltaba el golpecito ahí del celular. Eh, entonces tenemos el oxígeno, el hidrógeno. Cada oxidrilo tiene 8 electrones, ¿no? O sea, tiene 6 del oxígeno, uno 2 a ver, vamos a hacer los electrones más grandes. Tiene uno 2 3 4 5 6 del oxígeno, uno que viene de afuera y uno del hidrógeno, ¿sí? Ahí tenemos 8. Y ven que el oxígeno cumple el octeto y el hidrógeno cumple su dueto, ¿no? Y este lo mismo. ¿Con qué carga queda el oxidrilo? Menos uno. Negativa. Con una carga negativa. Entonces ahí tengo que poner todo el corchete y con una carga negativa y el corchete y una carga negativa. ¿Sí? Si quieren, en vez de Ah. dibujarlo dos veces, lo ponen una sola vez y un dos adelante. Profe, ¿Sí? y también de ese me generó una duda. Creo que es sulfato de calcio. Sí. ¿Qué pasa con el Sería sulfato? casi igual la de Lewis, la estructura de Lewis. Vos tenés el sulfato de calcio. En realidad el calcio tiene número de oxidación más 2 y todo el sulfato queda con carga menos 2. Es un calcio y un sulfato. Porque el azufre está con más 6 y cada oxígeno con menos 2. Entonces fíjate que tenés menos 2 por 4 menos 8, ¿no? Sí. Menos 8 más 6 menos 2. Entonces toda la parte esta del anión sulfato tiene dos cargas negativas Ah, ok, ok. y el calcio dos cargas positivas. ¿Está? Entonces, Sí. nada, es importante que cuando armes el sulfato, después le pones los electrones, pero que le pongas todo un gran corchete y dos cargas negativas. Y Entonces, te el fijas, calcio. te fijas cuántos electrones aporta el azufre, cuántos electrones aporta cada uno de los oxígenos, y a eso le suma los dos electrones que vienen de afuera. Ah, ok. Pregunta, siempre que es, porque me cuesta mucho plantear la estructura de Lewis, siempre que es el metal queda como aparte, digamos, queda el calcio más dos. Y Exact- después entre corchetes se pone todo lo que sería el anión. exactamente. Ah, ok, ahora sí entendí. ¿Sí? O sea, tienen que, o sea, a ver, cuando es una,
Cuando es un compuesto iónico, ¿sí? Cuando es un compuesto iónico, el metal le cede los electrones al no metal o al grupo de no metales, ¿sí? Entonces me queda el catión por un lado y el anión por el otro, y por eso Claro, no es que planteo la estructura de comparten, Lewis. porque no es que comparten cuando son... Exactamente. No comparten los electrones, sino que el calcio les cede a este. Dentro de esta estructura del sulfato tenemos uniones covalentes. Es decir que tenemos, acá sí comparten electrones, el azufre con el oxígeno. ¿Sí? Acá sí comparten, pero el calcio le cede los electrones a esto, y esto es un compuesto iónico. ¿Sí? Ah, ok, ok, ok. Sí. Bien. ¿Más dudas? Sí, tenía el 4.23. Decime. Ya te digo, espera un segundo. Este, ¿por qué en una parte sí aparece como que el carbonato, ay, no me sale cómo sería, es H2, CO3? ¿Eso qué sería? Si tiene hidrógeno, no metal y oxígeno, ¿qué es? ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Cómo? ¿Qué tipo de compuesto es? Si tiene hidrógeno, carbono y oxígeno, ¿qué tipo de compuesto es? Es un Es oxoácido. como, oh, sí, Es un oxoácido. Entonces lo vamos a llamar como ácido, ¿no? ¿Ácido qué? ácido Carbónico. carbónico. Sí, ácido carbónico. Ah, Mirá el ok. tipo de enlaces involucrados en las moléculas o unidades de fórmula siguientes, donde haya enlaces covalentes, indicar tipo, simples dobles, coordinados dativos, táchenlo, y número de cada uno. Bien, ¿qué problema hay? ¿Cuál es la duda? Yo tenía la duda si era solamente covalente coordinado. No, covalente y coordinado. El problema era con el ácido carbónico. Sí, A quería ver, saber si era covalente coordinado. mirá. En realidad no existe el covalente coordinado. Sí, ya no se habla más de eso, pero te lo voy a explicar a nuestra forma. O sea, en realidad ese tipo de enlaces se comporta como un enlace simple. ¿Sí? Tenemos el carbono que tiene 4 electrones, cada hidrógeno me aporta uno, son 6, y cada oxígeno me aporta 6, 6 por 3, 18, y 6, 24. Entonces escribo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Los tendría que poner acá, ¿no? ¿Y cuál es el covalente coordinado para vos? Era siempre el del carbono central que se decían. No, en este caso vos tenés una unión doble, ¿sí? Y todas las demás unidades simples. O sea, simple sería cuando comparten un par nada más y doble cuando comparten dos pares. Exactamente. Y, Y triple cuando comparten 3 pares. y El entonces acá covalente, serían, puede ser que sean 4 simples y 2 dobles. Eso es, 4 simples y una doble. Una doble. Esta doble nada más. entonces, ¿cómo lo tendría que poner como covalente? 4 Indicar uniones. que es, 4 unidades covalentes simples y una unión covalente doble. ah, ¿Sí? O 4 covalencias simples y una covalencia doble. ¿Sí? Eh,
Creo que no. Listo, nada más. ¿Sí? ¿Qué más? Otra duda, Florencia. Sí, estoy buscando porque tengo una lista. Bien. Camila, ¿Cómo sabes? confío en vos, dale. Sí, en el 4.31. Sí. En el C me parece que era. A ver, había que explicar. Sí, explicar por qué la molécula de metano, ¿era? Sí, metano y CCl no tiene momento dipolar permanente y los restantes sí lo tienen. Eso es la teoría que explicaste del, ¿de qué eran? ¿Porque son London? No, en realidad, ¿O tiene que como explicar? no tienen momento dipolar permanente, entonces tienen solamente fuerza de London y no al revés. Vos ahí te da Ok. metano, Ujú, metano, ¿no? Después dice carbono, hidrógeno 3 cloro. Después tenés carbono, hidrógeno 2 cloro 2. ujú. Carbono, hidrógeno 3 cloro y... no, volví para atrás. Carbono, hidrógeno, cloro 3 y carbono, cloro 4. Sí, A ver, todas estas, estamos de acuerdo que van a tener, digamos, va a ser el carbono unido por enlaces simples a los hidrógenos y a los cloros que tenga la molécula. sí, ¿Estamos? Bien. Estamos de acuerdo que tenemos una geometría molecular tetraédrica en todas estas. sí. ¿Sí? Bien. Ujú, Siempre es tetraédrica. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo una geometría tetraédrica, ¿no? ujú, Y tengo el carbono acá en el medio, y tengo 4 hidrógenos, uno, 2, 3, 4 hidrógenos, acá el, necesito el carbono. la polaridad de los enlaces se Ujú, compensan, ¿sí? Por la geometría, claro. se compensan entre sí y da momento, Ok, momento dipolar cero para toda la molécula. sí. Entonces me queda la molécula no polar. Ahora, si para esta misma estructura, para esta misma geometría tetraédrica, Mm, yo tengo un hidrógeno acá, hidrógeno, hidrógeno, y acá tengo un cloro, ¿qué pasa? El cloro es más electronegativo que el carbono. ujú, Entonces, esto me genera un momento dipolar hacia el cloro. Y los hidrógenos son menos electronegativos que el carbono. Entonces me generan momentos dipolares hacia el carbono. Entonces, ¿ves que esto no se compensa? claro. Por eso es. Por eso, digamos, ¿por qué este y el tetracloruro de carbono son no polares? Bueno, porque los momentos dipolares de los enlaces se compensan, ¿sí? Y me da un momento dipolar cero, o sea, un momento, digamos, de toda la molécula me da un momento dipolar cero. Ok, ok. Y estos no se compensan porque tenemos distinta electronegatividad entre este y este, hay distinta electronegatividad entre el hidrógeno y el cloro. Claro. Sí, eso sí. ¿Estamos? Ujú. Bien. ¿Más dudas? A ver. Tengo también la lista. Muy Yo, bien, ¿eh? en el 4.30, 4:30, dale. ahí están cerca. Ujú. Sí, decime. Dice, indicar cuál de los elementos sería silicio, sodio. Sí, dale, Este, puede formar con el flúor. Bien, ese, Así. eh, decía que hay geometría otra piramidal. opción. Sí, hay otra opción que yo quería preguntar. ¿Por qué no podría ser el tetracloruro de silicio y no solamente el fluoruro de... Bien, si nosotros tenemos el flúor con el silicio, va a formar silicio flúor 4, ¿no? Esto, ¿qué geometría tiene? Tetraédrica. Sería tetraédrica, pero no sería silicio flúor 3 ¿Por qué? para que sea...
¿El silicio tiene número de oxidación más 4? ¿O no? ¿Está justo abajo del carbono? Ah, claro, sí, es verdad. Ah, claro. No, lo planteé mal con la carga entonces. Con el Porque número de pensé que oxidación. una opción, Número de porque oxidación. Esto no es carga. la primera opción que se me vino es esa, el tetracloruro de silicio. Está bien. Lo único, te corrijo, yo sé que soy un poco molesto y sé que recién lo están aprendiendo, o sea, no es un reto ni mucho menos, pero esto es número de oxidación, no es carga. O sea, lo que yo Ah, no, pongo sí, acá sí, claro. arriba, lo que yo pongo acá arriba para poder calcular, que acá le pongo más 4 menos uno y para poder fijarme cómo es la fórmula química, estos son los números de oxidación. ¿Sí? Las cargas es esto de acá arriba de los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos tienen cargas, que su carga coincide con el número de oxidación, digamos, por ejemplo, de los metales. ¿Sí? O la carga de este coincide con la suma de los números de oxidación de todos los átomos que están acá adentro. ¿Está? Pero cuando hacemos una fórmula química y estamos deduciendo esto, acá estamos hablando de número de oxidación. Sí, yo sé que es complicado, pero bien. ¿Se entendió entonces, Florencia? Sí, 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 lo planteé mal con la carga. Con el número de oxidación. Con el número de oxidación, exactamente. Dale. Bien. Otro. No, si querés que diga uno, Camila. Pedro, ¿cómo viene Pedro? No, Yo no, no, vengo no. bien, profe. Vengo bien, Gonzalo. ¿Terminó Sí, toda la bahía? sí. Te Bien. quería preguntar que, ¿viste la estructura de Lewis? Sí, ¿Viste que la hacen con dos puntitos, tipo los dos electrones? sí. Yo si la hago con el par, no pasa nada, ¿no? Porque en toda la Eh, teoría está puesta con los dos electrones y nunca la lamen- ponen como la desarrollada. no, lamentablemente, acá en SBC no te lo consideran bien. Ah, ¿no me lo consideran bien? No. Hice toda la guía Bueno, con el par. tenelo en cuenta por si te llegan a pedir una estructura de Lewis digamos, no sé de qué manera te pedirían que dibujes una estructura de Lewis, pero si la tenés que hacer y entregar en un examen, Me lo ponen como que no, está mal. sí, sí. ¿Pero por qué? Porque todavía no se pusieron de acuerdo del todo, pero digamos, Lewis lo que dice es que, digamos, representa directamente con puntos. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos una raya, esto en realidad es en la fórmula desarrollada rayita como un par de electrones. Ah, ok. Eh, nosotros lo simplificábamos un poco en el secundario, pero acá no. Está bien. ¿Está bien? Sí. Bien, ¿qué más? Y después lo demás, bien. Hiciste la guía, hiciste las, los exámenes. Sí, La, sí, sí. bien, 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 bien. Bueno, de los demás, Camila, Sí. Eh, el 4.33. 33, sí. El B y el C y el E me están como que costando, la verdad. ¿Cuáles átomos en cada molécula están involucrados en enlaces polares, considerando que los enlaces CH son no polares? Eh, Bueno, puntualmente y solamente para este ejercicio, considera que los enlaces carbono-hidrógeno son no polares. En realidad tienen una pequeña polaridad porque el carbono es un poquito más electronegativo que el hidrógeno. sí. ¿Sí? Entonces en realidad es polar. Pero puntualmente para este ejercicio y solamente para este ejercicio, Ok. considera como que el carbono-hidrógeno es no polar por eso que la diferencia es muy chica. Dice, ¿cuáles átomos de cada molécula están involucrados en enlaces polares? Bueno, nada, una vez que hiciste las Lewis, te fijás. O sea, La duda era con ese, sí, no entendía por qué decía que no eran polares, pero, o sea que elimino
todos los enlaces con el carbono y hidrógeno y solo me fijo en lo demás. Sí, solamente para este ejercicio. Si te lo piden en un parcial y no te aclaran eso entre paréntesis, vos consideralo polar. Ok, ¿Está? Listo. perfecto. El mismo ejercicio, el C. Es indicar si en base a la TREPEV el valor del ángulo de enlace se aproxima a tanto. Sí, ¿qué pasó? Es que no me quedó claro eso de lo que está arriba del nitrógeno, por ejemplo, en el HCN. Ese gorrito es el ángulo. Hidrógeno, nitrógeno, dice así. Dice, a ver, acá. Dice hidrógeno, nitrógeno, carbono y tiene un gorrito así. Esto quiere decir, oh, no, perdón, no dice así. Dice hidrógeno, carbono, nitrógeno, ¿no? Mm, sí, Y tiene un gorrito acá. Esto quiere decir el ángulo, ¿sí? Concentro en el carbono, o el ángulo que forman estos tres átomos, ok. ¿sí? Vos creo que tenés hidrógeno, creo que es una simple, el carbono, y acá, ¿qué tenemos? ¿Otra simple? No sé cuál estás haciendo. Sí, tenés una simple acá, tenés el nitrógeno, un par de electrones, y acá el nitrógeno tiene otros dos. Mm, Y acá en este el carbono tiene dos tiene más. 3 hidrógenos. Bueno, Sí, tiene 3 hidrógenos. sí. Bueno, uy, perdón. Ahí está, hidrógeno. Bien, entonces, ¿qué ángulo forma entre estos tres? ¿Qué ángulo forman? No, angular. ¿Qué Igual. está bien. Eh, ¿Y angular de cuánto? ¿De de 180, de 120, de 180, ¿no? 190? ¿Cómo 180? Para, no, Según TREPEV, ¿qué geometría tiene? es lineal, ¿no? 120. No, ¿cómo No, lineal? ¿cómo que no es Tenés el, lineal? tenés el carbono con 4 pares de electrones alrededor. ¿Qué geometría tiene? Sí, o sea, son tetraédricos. Tetraédricos. Claro, Entonces, ¿qué ángulo tiene? 109. Pero o sea, si 109. me tengo que fijar solo en eso, en ese ángulo, ¿por qué me tengo que fijar en los otros dos hidrógenos? No, y bueno, lo que pasa es que vos tenés que armar toda la estructura. Vos tenés Sí, la hice. el carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y ponerle que el nitrógeno ahí para atrás. Sí, ¿Sí? lo hice Entonces mal. te dicen, bueno, entre el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno, entre estos, ¿qué ángulo tienen? Eh, 109. ok. 109,5. ¿Sí? No importa. O sea, que consideres este ángulo de cuánto es 109,5. Si te hubiesen preguntado por este ángulo, también era 109,5. Si te hubieran Vale. preguntado de este ángulo, también, o sea, todos son 109,5, pero bueno, te dice, se expresa de esa manera, digamos. Oh, ah, ok. Ya entendí. Sí. Bien, bien. Florencia. En el Ah, no, pará. 4.20. ¿Qué? Perdón. ¿Había algo más de ese ejercicio? No, perdón, que Camila quería terminar con ese ejercicio. ¿Se trata de moléculas polares o no polares? Bueno, eso, No, sí, sí, eso no. Pero en la bien. E, ¿en cuáles de las sustancias se puede establecer enlace de hidrógeno entre sus moléculas? O sea, Bueno, enlace de hidrógeno, tachen eso que dice enlace de hidrógeno y pongan fuerzas puentes de hidrógeno. A mí no me gusta llamarlo enlace de hidrógeno. En realidad, a ver, les explico. Algunos libros lo llaman a esa fuerza intermolecular que les expliqué la clase pasada, que la llamamos puente de hidrógeno. Algunos lo llaman enlace de hidrógeno. A mí no me gusta porque en realidad los confunde. Porque no es un enlace, es una fuerza intermolecular. mm, ¿Está bien? Algunos lo llaman de esta manera justamente porque esa fuerza de atracción es tan grande que es parecida, digamos, esa energía es parecida a la energía de un enlace, pero no es un enlace. Y justamente para una primera química me parece que los confunde. O sea, cuando eso que dice enlaces de hidrógeno es eso, es fuerza puente de hidrógeno. ah, ok. Está bien.
Estamos. Bien. Sí. Florencia. El 4.24, que dice que hay Sí, que describir la geometría para sí, cada una de las moléculas. sí. En en el sulfuro de hidrógeno, ¿no Sí. sería lineal la geometría molecular? ¿Por qué sería No. angular? O sea, me Porque, confunde ¿hiciste a mucho la Lewis? diferencia. ¿Hiciste a Sí, Lewis? ¿Cómo te quedó la Lewis? para mí sería lineal. Tenés Espera, dos ¿cómo te...? hidrógenos de cada punta. Ok, pero a ver, espera, ¿cómo te quedó la Lewis? Tenés el azufre en el medio, Sí. dos enlaces, o sea, un enlace a un hidrógeno simple y otro enlace a otro hidrógeno simple. ¿Sí o no? eh, sí. Tenés dos enlaces simples. ¿Y qué más tenés? Y tenés dos que te sobraron simple. Y tenés dos pares de electrones. Y Sí. esos dos pares de electrones ocupan espacio, Florencia. Pero no sería lineal igual porque Entonces, está. no, una vez que haces la Lewis, tenés que fijarte la distribución de los dominios electrónicos y una vez que ves la distribución de los dominios electrónicos, recién ahí ves la geometría molecular. Si vos tenés el azufre acá, a ver, ahí va. Si vos tenés el azufre acá, tenés hidrógeno, hidrógeno, un par de electrones acá y un par de electrones acá. ¿Cuántos dominios electrónicos tenés? Cuatro. Por lo tanto, la distribución de los dominios electrónicos es tetraédrica. O sea, estos pares de electrones, uno, 2, 3, 4, van a tratar de estar lo más alejados que sí uno del otro. Entonces, esto se va a posicionar de manera tetraédrica. Entonces, si vos ya tenés los electrones distribuidos de manera tetraédrica, no hay forma que te quede lineal. Ah, ok, Porque acá te ok. queda un par de electrones, acá te queda un par de electrones y acá te quedan los dos hidrógenos. No se pueden alejar más que esto. ¿Por qué? Porque tenés esto que te está ocupando el lugar. ¿Se entendió, Florencia? Sí, sí, lo entendí. Lo que pasa es que me confundía esa parte de que si los hidrógenos estaban unidos a un enlace simple, era lineal. O sea, me confunde eso, la diferencia entre No, yo lineal nunca y dije eso. angular. Yo nunca dije, esa frase que vos acabas de decir, yo nunca la dije. No, nunca dije que usted lo dijo. Lo No, vi no, no. No, en ¿cómo? la teoría. O sea, quizás lo malinterpreté yo en la teoría. No, no. Ahora me fijo, o sea, seguramente no esté eso en la teoría. Eh, por ahí es, a ver, yo entiendo que uno trata de simplificar las cosas, y ustedes, digamos, están aprendiendo esto a una velocidad muy, muy grande y tratan de simplificarlo, pero les digo realmente, si fuera más simple, se los explicaría más simple. ¿Sí? Les voy a ser sincero y directo. Es así de complicado. O sea, tienen que hacer primero la Lewis, con la Lewis fijarse cómo es la distribución de los dominios electrónicos y recién ahí ver la geometría. Y recién una vez que tienen la geometría, recién ahí pueden saber si la molécula es polar o no polar. Y una vez que saben que la molécula es polar o no polar, recién ahí pueden decir qué fuerza intermolecular tiene. ¿Estamos? No se pueden saltear ningún paso. ¿Está? Sí, sí. Porque, digamos, tenemos tres fórmulas. Tenemos esta fórmula y tenemos esta de acá. Y las tres están formadas solamente por tres átomos, un átomo central y otros dos. Y tienen geometrías totalmente distintas una de la otra. ¿Sí? Pero hasta que no hago la estructura de Lewis y veo la distribución de los... Bueno, hasta que no sigo todos los pasos no lo puedo ver. ¿Estamos? Ok. ¿Puedo seguir? Luego. Dale, dale. El 4.25. 4.25, sí. Sí, me confunde la diferencia entre piramidal y triangular. O sea, ahí está puesto como que es piramidal. Yo hice la estructura de Lewis y bueno, hice la geometría y tenía entendido que sería triangular.
¿Cuántos dominios electrónicos tenés alrededor del átomo 4, central? 4. 4. Entonces, ¿cuál es la distribución de los dominios electrónicos? Piramidal. No, la distribución de los dominios electrónicos, vos cuando tenés 4 dominios electrónicos, la distribución es tetraédrica. Teórica, sí. Entonces nunca te puede quedar triangular, como vos decís. O sea, para entender, ya cuando son 4 dominios electrónicos alrededor del átomo central sería la distribución, la geometría tetraédrica. La distribución de los Entonces, electrones, la distribución de los dominios electrónicos ya va a ser tetraédrica. Entonces, ok. la geometría molecular puede ser tetraédrica si en los 4 tenés átomos. Puede ser piramidal si de estos 4 en realidad está usando 3 y acá tiene un par de electrones. O puede ser angular, Ah, o puede ser angular si de los 4 tengo 2 pares de electrones y 2. 2 átomos unidos. Claro, eso es lo que no entendí. Listo, ya me quedó claro. ¿Estamos? Ahora sí. Lucas, habías abierto el micrófono. No sé si querías saludar o preguntar algo. Hola, buenas noches. No, se me abrió sin querer. Bueno, ¿duda de la guía? No, no, justo te iba a decir, esa es tetraédrica piramidal. Pero la pucha. Es distribución de los dominios electrónicos tetraédrica. Claro, ¿Sí? Geometría sí, molecular piramidal. claro, sí. Ahora sí, yo lo hacía todo junto. Claro. Bien. Claro. Bien, Camila. No, Florencia. Dale. O bueno, algún otro. ¿Nadie más se anima a preguntar? ¿O ya tienen todas las dudas saldadas? Yo ya estoy. Muy bien. No, yo tengo un par más. Dale, sí. Em, el 4.27. Sí. Justifica. ¿Por qué solo el, el SO2 es polar? Las demás no también no serían polares, no tendría momentos polar también. ¿Hiciste la Lewis? Sí, ¿Hiciste la distribución de los dominios electrónicos? sí. ¿Cómo te quedó? ¿Hiciste la geometría? ¿Cómo es la geometría molecular del cloruro de boro? Del tricloruro de boro. No sería tetraédrica. No. El boro tiene 3 electrones y recuerden que el boro es una excepción a la regla del octeto que llega a 6, no llega a 8. Ah, entonces la hice mal. Entonces me queda el boro acá en el medio, el boro unido a perdón, hidrógeno no, a un Un cloro, ¿no? cloro, sí. A otro cloro, a otro cloro, bueno, los cloros con todo completando su octeto, qué sé yo. Y acá entonces, ¿qué geometría me queda? ¿Geometría molecular cuál? Piramidal. No. Distribución de los dominios electrónicos. ¿Cuál es? ¿Cuántos dominios electrónicos tenés? 3. 3. Entonces la distribución de los dominios electrónicos, ¿cuánto es? Triangular. Triangular. Geometría molecular, triangular. Ah, la hice mal entonces a la de Lewis. Bien. Para el trióxido de azufre, ¿qué geometría molecular te quedó? Me quedó triangular. Triangular. Sí, triangular también. Y bueno, y se compensan. Si vos tenés un Claro, entonces triángulo, si vos tenés el azufre y un triángulo perfecto, con los 3 oxígenos, supongamos que esto es un triángulo perfecto, cada uno de estos tiene un momento dipolar para allá y se compensan. Y te queda momento dipolar cero. claro, entonces por eso solamente sería esa polar, porque es lineal, ¿no?
Es angular, perdón. Es angular. Óxido de azufre. ¿Sí? Sí, Exactamente. ahí lo entendí. Bien, ¿qué más? Mm, eh. No, y tenía eso sola nada más. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, bien, perfecto. Esta clase, entonces la parte teórica, ¿no hay más dudas? Mm, Bien, la clase entonces es bastante corta. Eh, tenemos que ver conductividad eléctrica. Voy a ir con una hojita nueva. Eh, ¿Qué es la conductividad eléctrica? La Es capacidad de transmitir electricidad. perfecto, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Este, tienen que a través de una superficie o de algo, tienen que circular electrones. Tienen que entrar electrones por acá y salir electrones por acá. ¿Estamos? Entonces, vamos a pensar algo. En principio, ¿qué cosas sabemos que son conductores de la corriente eléctrica? El metal, el cuerpo humano. Bien, en principio empecemos con los metales, ¿sí? El cuerpo humano es como demasiado complicado para analizarlo, pero empecemos con los metales. Un metal, ¿sí? Recuerdan que habían visto en la teoría, tenían que ver ustedes en la teoría cómo era la unión metálica. En la unión metálica lo que tenemos son cationes con carga positiva. Bueno, voy a dibujar los cationes. Los cationes con carga positiva los voy a dibujar de esta manera. ¿Sí? Tengo un montón de cationes con carga positiva. ¿Sí? Y todo un mar de electrones. A ver, que lo voy a dibujar con el pincelito. Todo un mar. Ah, mirá, hasta le puedo poner otro color y todo. Ahí está, ok. Bueno, vamos a ver si funciona esto. No me gustó, pero bueno, todo un mar de electrones que va y viene, ¿sí? Y que mantiene unidos eh, a estos cationes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, cada uno de estos átomos del metal trata de ceder electrones. Y esos electrones que tratan de ceder no los puede tomar nadie, porque no hay un no metal que quiera tomarlos. O sea, al lado de este metal hay otro metal que tampoco quiere tomarlos a esos electrones. Entonces, lo que se forma es esto que se llama un mar de electrones o una nube de electrones, que mantiene unidos a todos los átomos. Entonces, los electrones que eran los electrones externos, ¿no? Recuerden que siempre es la capa externa la que está involucrada en las uniones. Los electrones externos de ¿dónde están? Y no sé, están acá por todo este mar de electrones. Y lo mismo con cada uno de los átomos. Entonces, todos esos electrones están yendo y viniendo de forma totalmente desordenada, ¿sí? Sobre toda la superficie del metal. Mi pregunta es, en todo este lío de electrones yendo y viniendo, ¿será fácil o difícil meter electrones por acá y sacar electrones por acá? ¿Qué piensan ustedes? Yo tengo muchos electrones, entonces, qué sé yo, sacar algunos electrones entre todo este lío que todos quieren ceder electrones, sacar algunos electrones por acá no me va a costar tanto, ¿sí? Porque aparte está todo un mar de electrones que nadie se hace cargo de nada. Y por otro lado, puedo ingresar electrones de este lado. ¿Sí? También, digamos, tengo ya todo un lío, le pongo unos electrones de más, no le pasa nada. Entonces, por eso los metales conducen la corriente eléctrica, porque este mar de electrones permite que las cargas, o sea, que estos electrones puedan ingresar electrones nuevos y salir por el otro lado.
¿sí? Salir por el otro lado otros electrones, obviamente. ¿Se entendió? Sí, pero eso lo causa algo externo, no lo puede hacer solo el metal. No, no, el metal en principio, bueno, tiene sus electrones, está compensado, tiene carga neutra en su conjunto, ¿sí? Ahora, si yo de afuera trato de que el metal ese conduzca la corriente eléctrica, conduce. ¿Y por qué conduce? Justamente por este mar de electrones que recubre toda la capa del metal, Ujú. ¿sí? Bien, entonces tenemos por ese lado los metales. Por otro lado, teníamos también uniones covalentes, teníamos moléculas. A ver. Ok. Ah, bien. Teníamos moléculas. Cuando yo tengo moléculas, ¿se acuerdan que eran estructuras definidas? ¿Sí? Yo tenía, así sea una molécula polar o no polar, ¿sí? Supongamos que tengo, no sé, la molécula de oxígeno. ¿Sí? Oxígeno. Yo tengo un átomo de oxígeno acá, un átomo de oxígeno acá, comparten los electrones y me forman una, una molécula no polar. Y por acá tengo otra molécula, ¿sí? Y por acá también, y así con todas. Son estructuras definidas, cada una tiene sus electrones, ¿sí? Cada una tiene sus electrones, exactamente sabemos cuáles electrones pertenecen a cada molécula, ponele, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué pasa? Tratar de meter, de hacer ingresar electrones por acá y sacarlos por acá, ¿sí? Eso implicaría que yo trate de agregarle electrones a una molécula que ya está neutra y está estable, todos los átomos cumpliendo el octeto y yo le meto electrones de más. Eso haría que esta molécula se desestabilice y le ceda electrones a la otra molécula y esta otra a esta otra para que puedan llegar a salir por acá. ¿Eso es fácil o difícil? Difícil. Es muy difícil. Por eso, en general, los compuestos covalentes no conducen la corriente eléctrica. ¿Sí? Los compuestos moleculares. Pero una pregunta, ¿sí? eh, Sí. sí, respecto, por ejemplo, a lo de la conservación de la energía, si vos le aplicás electricidad a bueno, a un elemento, digamos, que no, a una molécula que no conduce, ¿qué pasa? ¿Se calienta físicamente? ¿Qué pasa ahí? ¿Se No pierde, pasa se nada. anula? No, no pasa nada. Estos electrones no entran y estos electrones tampoco salen. Ah, Es como si fuera una listo. barrera acá y una Claro, barrera acá. directamente no ingresan al sistema. Sí, sí, sí. No, exactamente. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió para compuestos covalentes? ¿Por qué no conducen la corriente eléctrica? Bien. Y por último me quedan los compuestos iónicos. Bueno, los compuestos iónicos en principio tienen esa estructura cristalina de la que hablamos siempre, ¿sí? Catión, anión, catión, anión, catión, anión. Y bueno, toda la estructura. Bien. Cada uno de estos tiene sus electrones bien definidos. O sea, este catión tiene sus electrones, este anión tiene sus electrones que le robó al catión y que quedó estable con su octeto electrónico, ¿sí? Toda esta estructura cristalina es una estructura rígida. Entonces, también a toda esta estructura cristalina fija, ¿sí? O sea, digamos, tengo un montón de cationes y aniones que se están atrayendo fuertemente, pero que están rígidos en su lugar, ¿sí? También tratar de... Ah, debo estar con poca batería en el... Bien. Tratar de hacerle, digamos, de que ingresen electrones por acá y sacarle electrones por acá, también es muy difícil, ¿sí? Porque si bien este es un catión y tiene carga positiva, hay
agregarle electrones estaría haciendo que este vuelva a perder su octeto electrónico, que ya lo tenía y que estaba estable siendo un catión. ¿Sí? Entonces, al meterle electrones a este, directamente se volvería un metal muy reactivo. ¿Sí? ¿Ustedes vieron el video Alkaline Metals en YouTube? Véanlo, vean en YouTube el video metales alcalinos o alkaline metals. Van a ver que los metales alcalinos son muy reactivos. Entonces, esto no podría suceder. Entonces, los compuestos iónicos, ¿sí?, en estado sólido forman esta estructura cristalina que no conduce la corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente por esto que les digo, que esta estructura cristalina es rígida y no puede, no permite el movimiento de las cargas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo caliento este compuesto iónico, ¿sí?, y lo paso a estado líquido, ¿sí?, lo fundo, ¿sí?, estamos hablando de más de 1000 grados, 800.000 grados centígrados, Celsius, entonces, ¿qué pasa? En estado líquido ya hay un movimiento, ¿sí? Vieron que en el estado sólido está cada partícula rígida y en estado líquido hay un movimiento entre las partículas. Entonces ya estos iones, estos cationes y estos aniones ya estarían un poco en movimiento, ¿sí? Esas cargas positivas y negativas, ¿sí?, solamente por estar en estado líquido. Entonces, si yo trato de conducir la corriente eléctrica, ese compuesto iónico en estado líquido sí conduce la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque ya tiene cargas en movimiento. Entonces, hacerle ingresar electrones y quitárselos por el otro lado no es tan difícil. En el medio, de todas maneras, ocurren unas reacciones químicas, pero bueno, se puede hacer. Profe, en ese caso, poner que nos den un ejercicio, ¿no? Para ver que nos digan si conduce o no tal sustancia la corriente eléctrica. En ese caso, si es un compuesto iónico, tendría que darnos el punto de fusión, algo de eso, para saber si está en Claro, estado líquido o sólido. claro. A temperatura ambiente, todos los iónicos son sólidos a temperatura ambiente, por lo tanto no conducen la corriente eléctrica. Ahora, si te dicen, este compuesto iónico, pero en estado líquido, ahí sí conduce. Ok. ¿Está? Bien. Y esto, si lo disuelvo en agua, ¿sí?, cuando lo disuelvo en agua, también conduce la corriente eléctrica. Porque también al disolverlo en agua, y eso, bueno, lo vamos a ver ahora, ¿qué hace el agua? Rompe esta estructura cristalina y se mete entre medio de los iones. ¿Sí? Entonces genera movimiento de iones. Y por eso... Como la sal. Exactamente, la sal en estado sólido no conduce, pero cuando la disuelve en agua, sí conduce la corriente eléctrica. En el medio hace una reacción química, pero conduce la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes me dicen, el agua, ¿conduce la corriente eléctrica o no? ¿Ustedes qué saben de su vida cotidiana? Claro, ponele, si a vos te dicen no te metas a la pileta cuando llueve. Ah, bueno, tiene Sí. cloro, no sé si tiene algo que ver. Pero, bueno, en el mar, por ejemplo, tiene sentido porque el mar tiene sal. Pero en una pileta dicen que no te metas cuando llueve porque si cae un rayo te puedes morir. Ajá. ¿A qué se debe eso? También quedó pegada por estar mojada y usar algo de El agua en sí no tiene, Claro, el Ajá. agua en sí no tiene Y el corriente, agua ¿no? es un compuesto covalente. Sí, o sea, el agua es molecular, es un compuesto covalente. ¿Y por qué conduce el agua? Angie, creo que estabas diciendo algo. No, para mí no conduce el agua, Ok, la electricidad. pero digamos, vos cuando, No, por fue lo que ejemplo, quería pero si decir. abrís descalzo la heladera te dicen que te puedes quedar pegado. Bueno, entiendo que eso, bueno, mojado. No sí, mojado Claro. también. Pero estando mojado siempre te dicen que hay más probabilidades, o son mitos urbanos de las madres, está. pero
Aye, ¿estás de acuerdo con ese mito urbano? De Con que, por eso, ejemplo, a mí me llegó a dar corriente en una canilla, profe, ¿cómo, porque cómo? justo pasaba, a mí me llegó a dar corriente al abrir una canilla en el baño, porque justo pasaba la parte eléctrica en la pared. Bien, o sea que en cuerpo propio te diste cuenta que el agua conduce, ¿no? Ujú. Pero en Sí, eso realidad, fue ¿por qué conduce el agua potable? Y ahora vamos a ver, porque el agua lo que- potable, el agua que nos llega a nosotros de la canilla, tiene minerales, tiene sales disueltas, Claro. ¿sí? Ya tiene iones disueltos, ¿sí? Por más que no le ponga el cloro de la pileta, ¿sí? Digamos, el agua potable que yo le pongo a la pileta ya tiene sales disueltas, ¿sí? Si no, hagan la prueba, agarren una ollita, pongan un poco de agua y evaporen todo el agua, ¿sí? Calienten todo el agua, cuando se evapora todo van a ver que les queda una sal, y si viven en la provincia, más todavía, ¿sí? O en el Sarro, bueno, depende, si es Entonces agua de el ahí, agua no de conduce. filtro, claro, el agua de filtro no conduce. Ah, sí No hagan la prueba, conduce, chicos. sí, sí conduce. Sí, conduce la corriente Ya eléctrica. sé, es un chiste, Eh, es un chiste, es un chiste. No, y les explico por qué. Porque el agua desmineralizada, que se llama, que es el agua que ustedes agregan al radiador del auto, ¿sí? Antes de agregárselo al radiador, ¿sí? Esa agua está desmineralizada, o agua destilada también se lo llama, que sería agua pura, que tiene solamente moléculas de agua. Esa agua en realidad no conduce la corriente eléctrica porque no tiene ningún ion disuelto. ¿Sí? Como el Ahora, aire acondicionado. claro, el agua que sale del aire acondicionado, si está limpio de los filtros y todo eso, sí. Digamos, debería ser agua destilada o agua desmineralizada. ¿Sí? Esa agua, si la toman, les va a hacer mal. Justamente porque como no tiene minerales, hace, digamos, hace mal al cuerpo humano. No me voy a poner a explicarles. Y Pero el agua sí. de océanos y ríos y todo eso es diferente a la electricidad, tipo, la electricidad que transmiten, supongo, ¿no? Sí, seguramente, bueno, en general cuanto más sales disueltas tienen, conducen mejor la corriente eléctrica. Mm, Si el cuerpo humano, que decía Vicky hace un rato, ¿por qué conduce el cuerpo humano? Y bueno, el cuerpo humano también tiene minerales y sales disueltas, o sea, tiene agua y tiene también, o sea, todas las células tienen agua y tienen minerales disueltos, sales, iones. Sí, eso es lo que genera que conduzca la corriente eléctrica. Entonces, para pasar en limpio, entonces, los metales conducen la corriente eléctrica, siempre. En estado sólido, en estado líquido, conducen la corriente eléctrica. ¿Sí? Los compuestos iónicos no conducen la corriente eléctrica en estado sólido, pero sí conducen la corriente eléctrica en estado líquido o disueltos. ¿Sí? O cuando están disueltos en agua. Y los compuestos covalentes no conducen la corriente eléctrica. ¿Está claro? sí. Bien. Por último, había un par de ejercicios que les hablaba de solubilidad y de, más que nada, de interacciones entre moléculas distintas. ¿Sí? Eso, a ver, si yo mezclo, a ver, lo que tenemos que hacer es comparar, eh, a ver, por ejemplo, la molécula de yodo, ¿sí? El yodo tiene, ¿sí?, una unión covalente simple, es una molécula no polar, por lo tanto, fuerza de London, ¿sí? ¿En qué estado está el yodo? Sólido, líquido, gas, que les dije la clase pasada. Líquido, ¿no? Ah, ¿No? no. El- Oh, Sólido. es sólido a temperatura ambiente. ¿Sí? oh, Sólido a temperatura ambiente. Quiere decir que estas London que interaccionan entre las moléculas de yodo son unas fuerzas de London muy intensas. ¿Por qué? Porque la molécula de yodo tiene más de 100 electrones. Creo que son 106 electrones que tiene.
¿Sí? Eso genera una fuerza de London muy intensa que hace que el yodo sea sólido a temperatura ambiente. Ahora, supongamos que queremos disolverlo en agua. Tenemos el agua, perdón, la costumbre, tenemos el agua, ¿sí? Que ya dijimos que es una molécula polar porque tiene geometría angular y que tiene puente de hidrógeno. Entonces tiene London, tiene dipolo-dipolo y tiene puente de hidrógeno. ¿Estamos? Ahora, pensemos algo. Si nosotros queremos disolver el yodo en agua, ¿qué va a pasar? Estas fuerzas de London se tienen que interactuar con las fuerzas que tiene el agua. Digamos, la fuerza de London del agua, ¿son grandes o chicas? Chicas. Son chicas. Son chicas. ¿Por qué? Porque el agua tiene, el número atómico del oxígeno era 8, ¿no? Es 8 el número atómico del oxígeno más los 2 del hidrógeno. Estamos hablando de 10 electrones. Tiene toda la molécula del agua, tiene 10 electrones. Entonces, si bien tiene fuerza de London, es una fuerza de London muy chica. Esa fuerza, este London de acá, ¿se puede atraer mucho al London que estableció el yodo? Prácticamente nada. ¿Sí? Entonces ustedes piensen que yo tengo por un lado las moléculas de yodo que tienen fuerzas de London muy intensas y las moléculas de agua que están formando estos puentes de hidrógeno hermosos que hacen que se atraigan fuertemente y por eso el agua es líquida a temperatura ambiente. Entonces, para que se disuelva, para que estas moléculas de yodo entren acá, entre medio de las moléculas de agua, tendrían que el agua dejar de hacer estos puentes de hidrógeno para tratar de atraerse entre este poquito London que tiene con el gran London del otro. ¿Sí? Al agua no le conviene seguir con sus puentes de hidrógeno. Y estas moléculas de yodo tienen una fuerza de London muy intensas que tratan de atraerse con las fuerzas de London del agua, que prácticamente no tiene fuerza de London. Entonces tampoco le conviene al yodo. Le conviene seguir estando cerca de las otras moléculas de yodo que son muy voluminosas también. ¿Estamos? Entonces, por eso es que el yodo no se disuelve en agua. ¿Estamos? En general, entonces, las moléculas no polares, y el yodo sí se va a disolver en otras moléculas que sean también no polares. ¿Por qué? Porque tienen también fuerza de London. O sea, si nosotros acá ponemos un líquido que tenga solamente fuerza de London, va a tener fuerza de London bastante intensas como para poder disolver al yodo y poder reacomodarse, ¿sí? Y generar interacciones London de uno con el London del otro. ¿Se entiende? Entonces, por eso... Un ejemplo, ¿con cuál otro podría ser? Yo podría decir que con el flúor. El flúor justo es un gas, pero mira, si tenemos el tetracloruro de carbono, carbono, cloro 4, que lo vimos hace un ratito en uno de los ejercicios. El tetracloruro de carbono, ¿sí? ¿Se acuerdan que es tetraédrico y se compensan todas sus fuerzas? Es una molécula no polar, o sea que solamente tiene London. ¿Cuántos electrones tiene el tetracloruro de carbono? Tiene 17 por 4, a ver, una calculadora, 17 por 4 más los 6 del... Tiene 74 electrones, o sea que tiene fuerzas de London bastante intensas.
¿Sí? Entonces, el tetracloruro de carbono sí puede disolver al yodo. ¿Estamos? Entonces, en general, o sea, a ver, hay dos cosas. Primero, ¿qué tipo de interacciones se puede haber entre una y la otra? Entonces, acá las interacciones son London-London. ¿Sí? Acá, el yodo con el agua y no va a generar una interacción buena. ¿Sí? Prácticamente nula la interacción. ¿Sí? Entonces, lo que se dice es que todas las sustancias que son no polares, o sea, que tienen solamente fuerza de London, disuelven a las sustancias que son no polares. ¿Sí? Y las sustancias que tienen puente de hidrógeno se van a mezclar bien con otras sustancias que también tengan puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque también pueden formar puente de hidrógeno entre esta y otra que tenga puente de hidrógeno. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos carbono, oxígeno, hidrógeno. Este es el metanol. Este es el metanol. Tengo el carbono, oxígeno e hidrógeno. Este enlace oxígeno-hidrógeno genera una fuerza llamada puente de hidrógeno. Entonces, esto puede generar puente de hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, va a generar puente de hidrógeno también con el agua. ¿Sí? Entonces va a haber una interacción de puente de hidrógeno entre las moléculas de metanol con las moléculas de agua, cuando yo las disuelva. ¿Sí? Sí. Vamos con un ejemplo más complicado. Tengo el carbono, hidrógeno 3, flúor. ¿Sí? ¿Esta molécula es polar o no polar? Polar. Polar. Polar, perfecto. ¿Tiene fuerza de London? Sí, porque es una molécula. ¿Tiene fuerza dipolo-dipolo? Sí, porque es polar. ¿Tiene fuerza puente de hidrógeno esta molécula? Si yo pongo... No. No. ¿Se dan cuenta que no? Porque no hay ninguna unión flúor-hidrógeno. Las uniones son carbono-flúor, carbono-hidrógeno. No hay ninguna unión flúor-hidrógeno. Por lo tanto, estas moléculas entre sí no van a ser, no van a dar puentes de hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa si viene una molécula de agua y se acerca por acá? ¿Qué pasa? Este flúor, ¿sí? Al tener esta unión flúor-carbono, este flúor le atrae mucho los electrones y me genera una densidad de carga negativa muy grande en el flúor. Y acá yo tenía el agua con una densidad de carga negativa muy grande en el oxígeno y una densidad de carga positiva muy grande en el hidrógeno. Y este hidrógeno que casi que perdió este par de electrones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá se me puede llegar a generar un puente de hidrógeno intermolecular, ¿sí? Un puente de hidrógeno entre la molécula de este y la molécula de agua. Y ahí es cuando les explotó la cabeza. Ahora lo acabo de entender. O sea, esta sustancia, si está sola, no forma puente de hidrógeno. Pero esta sustancia, cuando la quiero disolver en agua,
¿sí? Cuando la mezclo con el agua, puede formar estos puentes de hidrógeno entre el flúor y el hidrógeno. ¿Estamos? Ujú. Sí, profe. Bueno, bien. Y por último, ¿qué pasa cuando yo disuelvo una sal en agua? Bueno, cuando disuelvo una sal en agua, yo tenía los cationes y los aniones. Lo que hace el agua es, se mete en esa estructura cristalina, desarma toda la estructura cristalina y deja todos los iones sueltos. Entonces me va a quedar un catión por acá, un anión por allá, un catión por acá, un anión por allá. Todos los iones más dispersos. ¿Y qué pasa? Este catión con carga positiva va a atraer a las moléculas de agua. Para hacerlo más rápido, lo hago de esta manera, ¿no? Va a traer a la parte negativa de estas moléculas de agua, ¿sí? Que es donde está el oxígeno. ¿Estamos? ¿Y qué pasa con los iones negativos? Bueno, los iones negativos van a verse atraídos con los hidrógenos. Con los hidrógenos del agua, que tienen una densidad de carga positiva muy grande. ¿Sí? Podría ser, qué sé yo, así también. ¿Estamos? Entonces, cuando se disuelve una sal en agua, cuando yo voy y disuelvo, la próxima vez que vayan a la cocina y disuelvan un poco de sal en el agua, piensen que lo que está pasando es esto, están rompiendo la estructura cristalina, están separando los iones y las moléculas de agua se empiezan a orientar alrededor de los cationes y los aniones, y esos cationes y aniones pueden moverse con todas esas moléculas de agua que están atraídas. ¿Sí? ¿Van a pensar eso la próxima vez? Bien. Entonces, bien, ¿se entendió? Entonces, ¿por qué los compuestos iónicos en general se disuelven en agua? ¿Por qué? Porque el agua es muy, muy, muy polar. ¿Sí? Esto es lo que se llama también la interacción ion-dipolo que decía Lucas al principio de la clase. Esta es la interacción ion-dipolo entre los iones y las moléculas dipolares. Obviamente, cuanto más polar sea la molécula, mayor va a ser esta interacción ion-dipolo. Entonces, mejor se van a disolver las sustancias iónicas en el agua, en ese solvente. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. ¿Dudas? Los dejé mudos con la cabeza. Explicar, por favor, el dibujito de arriba, que es un punto con las aguas. Sí. ¿Qué pasó? Te fuiste a preparar. Este punto de acá es... Este punto de acá es un catión. ¿Sí? Ese es un catión que tiene carga positiva. ¿Sí? Estas aguas tienen en los oxígenos una densidad de carga negativa grande sobre los oxígenos. Entonces se atrae esa zona, ¿sí? Esa zona de carga negativa que tiene esta molécula se atrae hacia el catión que está acá. ¿Sí, Vicky? Sí, listo, gracias. Y lo mismo pasa con este. El anión, bueno, atrae a los hidrógenos que son los que tienen la densidad de carga positiva. Bien, ¿dudas? ¿Les explotó la cabeza? Sí, un poco sí. Bien. Bueno, con esto, bueno, ya terminan de resolver los 2 o 3 ejercicios que quedaban de la guía.
¿sí? Así que en principio sería hasta acá la teoría. Bueno, entonces, bueno, antes de tener la grabación, para los que me están viendo en diferido. Entonces, para el martes termina la guía, la serie 4, y me consultan en la primera parte de la clase, me consultan todas las dudas que tengan de la serie 4 y ya la damos por cerrada. ¿Sí? Y ya arrancamos con la serie 5. Bien.